Bueno, por fin puedo ver anime, por fin. Espera, ¿estás ahí? Ok, parece que no está, pero me dejó algo aquí. Ok, suena interesante esto, así que vamos a prender la cámara que inicia el video. Como todos sabemos, o al menos la gran mayoría, uno de los géneros que más destaca dentro del anime claramente es el romance, ya sea porque muchos recurren a los mismos clichés de siempre o por el contrario porque algunos llevan las situaciones tan lejos que terminan presentando romances bastante extraños, absurdos o incluso perturbadores, pero curiosamente entretenidos. Y lo digo porque he visto bastantes series de este género, no es algo raro precisamente para mí. Sin embargo, hay algo que parece repetirse cada vez que alguien habla de animes de este género, ese estigma de que si lo ves solo o si no tienes pareja, automáticamente significa que te estás torturando, que te proyectas en los protagonistas o que intentas llenar algún vacío a través de estas historias. Una idea que se repite tantas veces que las personas terminan dándola por cierta sin siquiera cuestionarle un poco. Pero después de consumir bastantes obras de este tipo durante bastante tiempo, puedo decir que esta afirmación, al menos desde mi experiencia, está lejos de la realidad, porque disfrutar un romance no significa necesariamente desearlo vivirlo, y esto me llevó a responder una pregunta bastante clara para este video. ¿En serio ver anime de romance solo es algo triste? La respuesta corta sería no, aunque como ocurre con casi todo también depende de las situaciones de cada persona. Para empezar, los animes de romance tienen un propósito bastante en claro: transmitir emociones, ya sean momentos alegres, tristes, incómodos, emocionantes e incluso frustrantes. Este tipo de historias buscan que el espectador conecte con los sentimientos que tienen los personajes, y esto claramente no tiene nada de extraño. De hecho, podría decirse que la mayoría de obras de ficción, sin importar su género, existen precisamente para provocar alguna emoción en quien lo está consumiendo, ya sean historias de acción, un drama, una comedia o claramente un romance. Todo intenta hacerte sentir algo, y hasta cierto punto creo que todos podemos estar bastante de acuerdo. Ahora bien, respondiendo a la pregunta principal, personalmente creo que el problema está en cómo se está planteando esta idea, porque más que una tortura, lo que este tipo de historias provocan es un estímulo emocional, exactamente igual que cualquier obra de ficción. En este caso, por ejemplo, un anime de romance claramente genera esa sensación de apego, un anime de acción genera adrenalina, un drama claramente busca entristecerte, o si es una comedia intenta hacerte reír, o todo pretende hacerte sentir alguna emoción en este caso. Ahora bien, muchas personas piensan que si nunca has tenido una relación entonces no podrías conectar con este tipo de historia, pero creo que esta idea también parte de una confusión bastante grande, porque el afecto no solo existe únicamente dentro de las relaciones románticas, el afecto también está presente en la familia, en las amistades e incluso en los pequeños gestos cotidianos que compartimos con otras personas. Todo en mayor o menor medida hemos experimentado este tipo de sentimientos. Por eso, aunque desde fuera puede parecer extraño que alguien disfrute un romance sin haber tenido una pareja, pues este tipo de obras solo apelan a emociones que de una u otra forma todos conocemos claramente. Ahora bien, creo que gran parte de este estigma también nace de otro problema, en la forma en la que las propias comunidades expresan sus experiencias con este género, y aquí vale la pena aclarar algo desde el principio. Históricamente, gran parte de los shoujo en general y muchas historias de este tipo de romance fueron concebidas pensando principalmente en el público femenino, y sobre todo en cómo el público nipón entiende este tipo de sentimientos. Por eso durante bastante tiempo era normal asociar este tipo de obras con un sector bastante claro. En consecuencia, cuando alguien que en teoría no pertenece a este público habla de ellas o las disfruta, todavía hay quienes consideran que esto es algo extraño, pero no porque tenga algo de malo disfrutar un romance, más bien porque este estereotipo sigue muy presente, y sinceramente creo que a pesar de la globalización que ha vivido el anime, esta forma de pensar todavía no ha desaparecido del todo. Sí, el anime se ha expandido enormemente en los últimos años, y con el tiempo lo han hecho las comunidades. Esto está claro, cada vez es más común ver a personas disfrutar distintos géneros que claramente no fueron concebidos para ellos. Sin embargo, fuera de estas comunidades, la percepción de muchas personas prácticamente no ha cambiado. Todavía existe la idea de que ciertos tipos de géneros son para cierto tipo de personas, y que salirse de esa segmentación resulta curioso, cuando en realidad esta barrera lleva bastante tiempo siendo mucho más difusa de lo que la mayoría cree, pues una buena historia puede conectar con cualquier persona sin importar para quién fue dirigida.
vida. Como ya dije, esta barrera sigue existiendo tanto dentro y fuera de la comunidad del anime, y creo que justamente ahí nace otra parte de este estigma. Cuando una persona expresa con seguridad que disfruta este tipo de historias sin sentir alguna vergüenza, muchos creen y terminan incomodándose porque todavía creen que los gustos deberían ocultarse. Y sinceramente con el tiempo solo he aprendido algo: los gustos son solo eso, gustos. No debería ser algo por lo que una persona tenga que sentirse avergonzada o cambiar únicamente para encajar con la opinión de los demás. De hecho, considero que cuando aceptamos aquello que nos gusta sin necesidad de aprobación de otros, terminamos disfrutándolo mucho más. Por eso siento que gran parte de quienes critican este tipo de gustos no lo hacen porque el romance tenga algo de malo en algunos casos, sino porque todavía les resulta extraño ver a alguien disfrutar todo con total normalidad. Y sí existe el extremo contrario, personas que convierten sus gustos en toda su personalidad o intentan imponérsela a los demás, pero ese ya es otro problema. Mientras respetemos los gustos ajenos, no debería haber nada de malo en expresar los tuyos con total seguridad. Siendo justos, una verdadera tortura sería consumir algo que realmente no disfrutamos, ya sea porque consideramos algún género malo o simplemente porque no logra conectar con nosotros, y ambas posturas son completamente válidas. Sin embargo, cuando lo vemos desde una perspectiva más occidental, es bastante fácil juzgar a quienes lo disfrutan, porque este tipo de historias, especialmente las formas de interacción o formas románticas, pueden parecer extrañas para nosotros, pero hay que recordar que estas obras fueron originalmente pensadas para el público japonés. Por eso es normal encontrar formas de representar las relaciones y las emociones que pueden ser diferentes a lo que estamos acostumbrados, y que sean diferentes no significa que sean malas, y las podemos disfrutar claramente. Es algo que simplemente es un estigma en este caso, porque si alguien no conoce este género o nunca se ha detenido a pensar en ello, puede llegar a creer que ver animes de romance claramente es tonto cuando no has experimentado eso. Pero como hemos visto, la realidad es bastante distinta. Al final no se trata de sufrir por ver historias que simplemente no disfrutaría, se trata de simplemente disfrutar un género como cualquier otro género. Quienes lo consumimos a veces entendemos que sí, todo es ficción, la verdad, pero hay personas que sí se pasan un poco esa regla por el arco, pero sabemos diferenciar la realidad y disfrutar todo lo que transmite. Del mismo modo que alguien disfrutaría una serie de acción, un drama o una comedia, porque al final el romance no deja de ser más que otro género, y disfrutarlo no dice nada de nuestra situación sentimental, solo habla de nuestros gustos. Y mientras entendamos esta diferencia, dejará de tener sentido pensar que ver anime de romance estando solo es algo triste o una forma de torturarse, porque simplemente es un género y ya. Al final, precisamente esta diversidad es una de las cosas que hace más interesante al anime: poder conocer historias y formas de entender las relaciones que no estamos acostumbrados a ver. Poder disfrutar algo y expresarlo libremente también es algo bastante positivo. Evidentemente, como en todo, existen personas que llevan a los límites todos sus gustos. Eso no significa que debamos encasillar a todo un género en quienes lo disfrutan de esa manera. Pensar que ver anime de romance estando solo es una especie de tortura no deja de ser más que un estigma, porque al final son simplemente gustos, y como cualquier otro estigma, solo hay que trabajar un poco para dejarlo atrás, porque al final del día esto no deja de ser más que mi simple opinión. En acuerdo o desacuerdo podemos debatirlo en los comentarios. Y bueno, no me queda nada más que decir. Gracias por el apoyo, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse. De ser miembro es realmente barato. Sin nada más que comentar, yo soy Artix y nos vemos en un próximo video. Adiós, chao, chao, bye. Solo disfrútalo y listo.